Lo que se revela en Ezequiel es simplemente una forma concentrada de toda la revelación que se encuentra en toda la Biblia. Uno de los libros de la Biblia que siempre parece despertar más interés es el libro de Apocalipsis. Este libro nos relata el recuento hecho por el apóstol Juan al recibir la revelación de parte de Dios. En Apocalipsis, Juan vio de manera profética una visión tras otra acerca de los elementos claves del plan eterno de Dios. Sin embargo, si realmente deseamos comprender el libro de Apocalipsis, entonces tendremos que leer también un libro del Antiguo Testamento que es un paralelo a Apocalipsis en muchos asuntos cruciales. Pues bien, dicho libro del Antiguo Testamento es el libro de Ezequiel. Los puntos principales en Apocalipsis y Ezequiel son casi idénticos. Estos dos libros han sido un gran misterio para el pueblo de Dios a través de las generaciones, porque se componen de visiones que consisten en señales y símbolos que revelan algo espiritual, algo divino. Para la mente humana es muy difícil comprender las visiones de Apocalipsis y las visiones que vio Ezequiel. Pero dichas visiones nos abren la economía de Dios y el plan de Dios, junto con todos sus elementos cruciales. Por consiguiente, hermano Víctor, es muy importante que todos nosotros entremos en estos dos libros. Bien, vamos a iniciar el estudio Vida de Ezequiel leyendo los primeros 3 versículos del capítulo 1, que dicen lo siguiente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, el día 5 del mes, que estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El día 5 del mes, era el 5º año de la cautividad del rey Joaquín, vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí la mano de Jehová estuvo sobre él. Tengo una carga que compartir con ustedes acerca del libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Si leen estos dos libros juntos, verán que son paralelos y que los puntos principales en estos dos libros son casi iguales. Primeramente, estos dos libros comienzan con visiones. Ezequiel vio las visiones y Juan, el apóstol, también vio las visiones, ¿verdad? Después podemos ver que las visiones que Ezequiel vio eran las visiones principalmente relacionadas al asunto de la vida. Las visiones que Juan vio también son las visiones de la vida. Entonces, en estos dos libros también tenemos el punto acerca del fluir del agua viva. Saben que en Ezequiel, en el capítulo 47, está el río que fluye de la morada de Dios. Y también en Apocalipsis podemos ver de nuevo el agua viva que procede del trono de Dios y del Cordero. Y no solamente eso. El punto principal es que ambos de estos libros nos dan una visión de Jerusalén. Ezequiel acaba con la visión de Jerusalén y Apocalipsis hace lo mismo. Y si profundizamos en estos dos libros, podremos fácilmente ver que estos dos libros, ambos nos hablan de la intención que tiene Dios de entrar en nosotros para hacer nuestra vida, para que podamos tener su naturaleza divina y para que podamos tener su gloriosa imagen. Entonces, en su naturaleza divina, con su imagen gloriosa, todos nosotros, los que tenemos su vida, seremos edificados juntos como la ciudad santa para ser la morada de Dios por la eternidad. Este es el mensaje principal de estos dos libros. Sin duda, hay unos paralelos muy importantes entre los libros de Ezequiel y Apocalipsis. Y una de las similitudes más impactantes es el asunto de los ríos que se mencionan tanto en Ezequiel 47 como en Apocalipsis 22. Estos ríos se relacionan con el asunto de la vida y también con la casa de Dios.
Tanto en Ezequiel como en Apocalipsis vemos el fluir de la vida, y esta vida que fluye es la vida divina. Es el propio Dios que fluye como un río para impartirse a sí mismo en nosotros. Un río fluye a lo largo de un cauce para llevar agua a las personas y a los seres vivientes que están cerca del cauce del río. Este es un cuadro de Dios que fluye para alcanzar al hombre y para impartirse a sí mismo en el hombre a fin de llegar a ser la vida del hombre. De esta manera el hombre llega a poseer la vida y la naturaleza de Dios y es transformado por Dios para tener la imagen de Dios, lo cual significa que el hombre llega a ser la expresión de Dios. Y aquellos que reciban la vida de Dios, como se revela en Ezequiel y en Apocalipsis, podrán ser edificados juntamente con Dios para llegar a ser una ciudad, Jerusalén. Según la visión de Ezequiel, la Nueva Jerusalén, según la visión de Juan, al final de Apocalipsis. Esta ciudad santa es la morada eterna de Dios. De hecho, no solo es la morada de Dios, sino también es la morada de todos aquellos que han sido redimidos por Dios. En esta ciudad, Dios mora en sus redimidos, y sus redimidos moran en Dios. Por supuesto, no estamos hablando de una ciudad física. Esta ciudad santa es un símbolo de la mezcla de Dios con todo su pueblo, escogido, redimido y regenerado. Pues bien, esta mezcla maravillosa se lleva a cabo mediante el fluir de Dios como vida en todo su pueblo que lo ama, que cree en Él y que le ha recibido. Esto nos presenta como un bosquejo de toda la Biblia. Tenemos todos estos elementos que nos muestran que Dios desea impartirse a sí mismo como el agua de vida que fluye para producir su morada, su lugar de descanso, la cual finalmente es la morada mutua de Dios y sus creyentes. Queremos leer un par de versículos de Ezequiel 47. En el versículo 1 dice: «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí, fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente, y las aguas descendían por debajo del lado sur de la casa al sur del altar». Y continúa en el versículo 9, «Y todo ser viviente que bulla por donde quiera que entre el río, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y las aguas del mar serán sanadas, y todo aquello donde llegue este río vivirá». Pues bien, nuestro destino no es simplemente estar al lado del río, sino dentro del río. Ezequiel es simplemente una miniatura de la Biblia. Lo que se revela en Ezequiel es simplemente una forma concentrada de toda la revelación que se encuentra en toda la Biblia. Así que Ezequiel es una miniatura de todas las Escrituras. La Biblia nos muestra claramente el propósito eterno de Dios, que es impartirse a sí mismo en nosotros para que nosotros lo tengamos a Él como nuestra vida, para que podamos tener su naturaleza y que nosotros los seres humanos, al tener su naturaleza divina, podamos llevar su gloriosa imagen. Y finalmente nosotros y Él y nosotros seremos mezclados juntos como una sola entidad con dos naturalezas. Y estas personas maravillosas, que somos nosotros, serán edificadas juntas como la morada eterna de Dios. Y este es el propósito eterno de Dios. Y esto está claramente revelado en todas las Escrituras. Ezequiel nos muestra este cuadro de forma concentrada. Así que Ezequiel comienza mostrándonos la intención de Dios y cómo es que Él quiere introducirse en nosotros para hacer nuestra vida. Y entonces, cómo la intención de Dios es simplemente mezclarse a sí mismo con nosotros para que nosotros podamos ser edificados juntos en Él como nuestra vida, para que seamos su habitación eterna. Esto es lo que revela la Biblia. Y Ezequiel
hace lo mismo. Hablemos un poco acerca de la habitación de Dios que se revela claramente en Ezequiel y en los escritos del apóstol Juan, tanto en sus epístolas como en el libro de Apocalipsis. Esto también está revelado en los escritos de Pedro y en los escritos de Pablo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:5 dice: «Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». La razón por la cual inserté este versículo de 1 de Pedro es que existe una manera de pensar acerca de la casa de Dios, o sea, su habitación eterna, la Nueva Jerusalén, que es un lugar al cual nos dirigimos. Pero según la revelación de toda la Biblia, en realidad, nosotros estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén. Este es un asunto tremendo, hermano Víctor. Me encanta que haya leído este versículo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, porque allí se usa la frase casa espiritual. Esta frase nos introduce en otra dimensión que nos muestra que lo que Dios está edificando no es algo físico. Por supuesto, en el Antiguo Testamento el templo sí era algo físico, hecho de madera, piedras y una cantidad de materiales físicos. Pero al llegar al Nuevo Testamento, realmente entramos a la esencia de lo que es el edificio verdadero y genuino de Dios. Este edificio no es algo físico, sino que es una casa espiritual. Es una casa que se compone de Dios y del pueblo escogido de Dios, que han sido mezclados como una sola entidad con dos naturalezas, tal como dijo el hermano Lee. Esta casa espiritual tiene la naturaleza humana, porque se compone del hombre, pero también tiene la naturaleza divina, porque se compone de Dios. En esta casa, Dios y el hombre se encuentran unidos, mezclados e incorporados, y están edificados como una morada mutua. Y para obtener esta morada, la Biblia nos muestra que Dios debe impartirse a sí mismo en el hombre, debe entrar en el hombre para llegar a ser la vida del hombre. Como la vida del hombre, Dios necesita crecer y necesita aumentarse en el hombre para que el hombre llegue a la madurez. Dios entra en nosotros como una semilla y luego Él crece cada día. Pues bien, este aumento de Dios como vida en nuestro ser, eso es el verdadero edificio de Dios. Ese es el edificio que Dios está buscando. Y el resultado final de este proceso en vida será la morada mutua de Dios y el hombre, la cual se conoce en la Biblia como la Nueva Jerusalén. Esta es la revelación central de la Biblia y necesitamos la misericordia del Señor para que abandonemos la esfera física y entremos en la esfera divina y mística. Muy cierto. A lo largo de los siglos, algunos han encontrado el lenguaje para describir esta mezcla, esta unión. Históricamente, se han producido muchas herejías debido a una comprensión equivocada, o sea, una interpretación errada de esto. No obstante, lo que estamos hablando es bíblico. El factor clave aquí es que estas dos naturalezas permanecen distinguibles. Jamás desaparece la naturaleza divina, ni tampoco la naturaleza humana, ni tampoco se produce una tercera clase de naturaleza. Este es el entendimiento apropiado acerca de la mezcla de estas dos naturalezas, ¿verdad? Esto es muy cierto, Víctor. Me agrada que hayas mencionado esto porque el hermano Lee usó la expresión una entidad con dos naturalezas. Estas dos naturalezas son la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. A pesar de que estas dos naturalezas se encuentran mezcladas, no desaparecen, no se confunden, sino que permanecen distinguibles. Un cuadro acerca de esto es la ofrenda de harina fina revelada en Levítico 2, donde se mezclaba la flor de harina con el aceite para producir un pan.
Ese es un cuadro de la mezcla de Dios y el hombre. Por supuesto, el mejor cuadro acerca de esta mezcla es el hombre Jesucristo. Él es Dios y Él es hombre. Él es divino y Él es humano. En Jesucristo se unieron la divinidad y la humanidad, pero estas dos naturalezas jamás se confundieron. Y el deseo de Dios consiste en reproducir y duplicar a Cristo en miles y miles de sus escogidos. Amén. Y finalmente, la consumación de esto es la mezcla corporativa de la divinidad y la humanidad, la cual llega a ser la morada de Dios y el hombre por la eternidad. ¿Qué le parece? Eso es correcto. Y además, esta mezcla corporativa llega a ser la expresión de Dios. Como dijo el hermano Lee, esta mezcla tiene la imagen de Dios, lo cual significa que se asemeja a Dios, no solo en su forma externa, sino también internamente. Esta entidad corporativa expresa a Dios, manifiesta los atributos de Dios por medio de las virtudes humanas del hombre, como una expresión gloriosa del Dios triuno. ¡Qué entidad tan maravillosa! Sin duda, es una maravillosa entidad corporativa. ¡Qué cuadro tan estupendo hemos recibido de Ezequiel y Apocalipsis! Hace unos minutos, usted mencionó el tema de la madurez en vida de los creyentes, el cual es un componente muy importante para que Dios pueda obtener esta entidad corporativa. Veremos esto en una aplicación práctica relacionada con el primer versículo del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel comienza de una forma muy peculiar. En esta introducción se cubren 4 puntos principales, que son la fecha, el lugar, la persona y la condición, como una introducción pequeña a este gran libro, a fin de poder comenzar a ver las visiones. Ahora, primeramente, consideremos la fecha, que incluye el año, el mes y el día. El año era el 30º año. Era este tiempo en que Ezequiel tenía 30 años de edad. ¿Y cuál es el verdadero significado del número 30 en la Biblia? Significa la madurez en vida. Ezequiel era una persona madura. Así que necesita la madurez de aquellos que son los sacerdotes de Dios para ver las visiones, para preparar las ofrendas, que son Cristo mismo, para que otros la disfruten y que incluso disfruten las riquezas de Cristo, a fin de que estas personas que son maduras y los que disfrutan a Cristo sean la plenitud de Cristo. El número 30 verdaderamente tiene mucho significado para nosotros, a fin de que seamos maduros en nuestra vida espiritual. Y entonces podremos ver las visiones acerca de Cristo y de su cuerpo, y podemos preparar para que otros lo disfruten y que podamos disfrutar todas las riquezas de Cristo, a fin de que lleguemos a ser la plenitud de Cristo. En cuanto a lo que acabamos de escuchar, en Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Es interesante ver que tanto Jesús como Ezequiel comenzaron su ministerio a los 30 años. Esto es muy significativo, ¿verdad? Claro que lo es, Víctor. En Números 4 se menciona que los levitas debían ser de 30 años antes de poder servir como sacerdotes. Por consiguiente, los 30 años era la edad de madurez, la edad en que se estaba calificado para servir como sacerdote. Por otra parte, también necesitamos tener la madurez en vida para poder entrar en las visiones de la Biblia. Esto significa que debemos disfrutar a Dios como el río de agua de vida diariamente para poder crecer en su vida y así tener la capacidad de ver las visiones que están reveladas en la palabra. Ezequiel era uno que servía en la presencia de Dios y preparaba los sacrificios para ofrecer a Dios y a otros para su disfrute. Todo lo cual es un cuadro de nosotros,
quienes disfrutamos a Cristo para ofrecerlo a Dios y a los demás, para su disfrute. El disfrute de los sacerdotes era el disfrute más elevado, porque ellos tenían la mejor parte de la buena tierra de Canaán. Este es un cuadro que nos muestra que mediante la madurez en la vida divina podemos entrar en la plenitud del disfrute de Cristo. Este disfrute nos hace la plenitud de Cristo, lo cual significa la expresión de Cristo. Así es, la esencia del sacerdocio era doble. Por un lado, ofrecían los sacrificios a Dios y por el otro, traían a Dios a los hombres. Esa es nuestra porción. A medida que ofrecemos a Cristo en sus maravillosos aspectos diariamente, llegamos a madurar. Vemos las visiones y podemos impartir a Cristo a los demás para su disfrute. Este es el verdadero ejercicio del sacerdocio del Nuevo Testamento. Ezequiel es un libro que se compone de visiones. El profeta Ezequiel era un hombre joven de 30 años de edad que apenas había terminado su aprendizaje para servir como sacerdote cuando recibió estas visiones. Nosotros también necesitamos recibir visiones de parte de Dios respecto a su plan divino y su propósito eterno. Si hemos de recibir tales visiones, nosotros, al igual que Ezequiel, debemos prestar atención a 3 asuntos. En primer lugar, el sitio en el cual nos encontramos. En segundo lugar, la clase de persona que somos. Y en tercer lugar, las condiciones necesarias para recibir las visiones. Podremos aprender mucho acerca de estos 3 asuntos cruciales en las páginas del libro de Ezequiel. Ezequiel era un aprendiz de sacerdote. Él había comenzado su tiempo de aprendizaje. Él era un aprendiz. Para ver las visiones necesitamos la madurez. Para aceptar, para tomar las visiones, necesitamos la madurez. Uno no puede ver estas cosas cuando todavía es joven. Para ver las visiones, Ezequiel necesitaba la madurez de 30 años. Debemos poner nuestros ojos en el Señor para que nos conceda tener cierta madurez en vida, para que podamos aceptar, recibir, tomar en nosotros todas las cosas espirituales. Ahora vayamos al segundo punto, que es el lugar para comenzar a ver las visiones. Esto fue en la tierra de Caldea. Ustedes saben que Caldea era el lugar donde Babel comenzó. Y tenemos que saber que Babel es el título en hebreo que significa en realidad Babilonia en griego. Así que Caldea era Babilonia. Este era el lugar. Ezequiel vio las visiones en el lugar donde Satanás había comenzado, junto con el pueblo caído, la rebelión más grande que se hizo contra Dios. Pero, aleluya, fue en ese lugar que Abraham también fue llamado por Dios. Y esto es bueno. Pero aquí tenemos que decir lamentablemente que el pueblo escogido han sido llevados de regreso a Babilonia, al lugar de donde salió su antepasado Abraham. Este era el lugar. Y Ezequiel también nos dijo que él estaba allí junto al río. Y esto es muy significativo. En este libro tenemos 2 ríos. Un río es llamado Quebar en el capítulo 1 y el otro está en el capítulo 47. Uno de los ríos arrastra al pueblo alejándola de Dios y el otro es el río que trae a la gente a la vida de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que hoy en día en esta tierra todavía están estos 2 ríos? Un río es una tendencia, es un curso, es una inundación, es una marea de este mundo. Es el río de Babilonia que aleja al pueblo de Dios de Dios. Pero aleluya, también hay otro río en la tierra, donde todo ser viviente que bulla por donde quiera que entre el río, vivirá. Pero yo quiero preguntarles, ¿junto a qué río están ustedes hoy día?
¿Están juntos al río Quebar o junto al río de donde fluye la morada de Dios? Aquí hay algunos asuntos sobre los cuales necesitamos recibir una visión de parte de Dios. Ezequiel no era un adolescente, sino que ya había cumplido 30 años de edad y había concluido su aprendizaje en el sacerdocio. No hay duda, esto es muy revelador, ¿verdad? Por supuesto que sí, Víctor. Esto significa madurez. El sacerdote solo podía iniciar su servicio formal a la edad de 30 años y se prolongaba hasta los 50. Desde los 25 años hasta los 30 se llevaba a cabo el aprendizaje. Por consiguiente, Ezequiel estaba calificado y era maduro para recibir las visiones de Dios, al igual que estaba calificado para presentarlas al pueblo de Dios. Hablemos en forma breve acerca del lugar donde estaba Ezequiel. Él recibió visiones en Caldea, el cual era el lugar de Babel o Babilonia. Sin lugar a dudas, este es un lugar muy significativo en las Escrituras. ¿No es así? Eso es cierto. Recordemos que Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos para producir una nación grande, la nación de Israel. Varios siglos después, la nación de Israel fue traída de regreso a este mismo lugar bajo cautiverio. Por tanto, Babilonia es un lugar muy significativo. El pueblo de Dios había sido sacado de la tierra que Él les había prometido y fue llevado de regreso al lugar de rebelión. Históricamente, este es el lugar donde se llevó a cabo la primera gran rebelión en contra de Dios, instigada por Satanás, edificando la Torre de Babel. ¿Qué nos puede usted decir acerca del río que conduce a las personas de regreso a un lugar así? El pueblo de Israel había sido llevado por Dios a la tierra de Canaán, la cual es un tipo de Cristo. Que el pueblo de Israel hubiera sido sacado de esta tierra y conducido a otra tierra, a la tierra extraña de Babilonia, significa que había perdido el disfrute y la experiencia de Dios. Asimismo, nos puede suceder a nosotros como creyentes si perdemos el disfrute y la experiencia de Cristo. Esto no es algo insignificante. Otro problema es que después de perder el disfrute y la experiencia de Cristo y ser conducidos a la tierra de Babilonia, allí se encuentra un río, que es la tendencia, la dirección, la corriente de este mundo actual. Esta corriente nos arrastra, alejándonos de Dios, alejándonos de su propósito y de su economía. Si permanecemos en el río de este mundo actual, Dios no podrá obtener su testimonio en la tierra. Por consiguiente, nunca debemos tener ninguna relación con el río Quebar, con el río de este mundo. Así pues, solo debemos disfrutar cada día del río que fluye de la morada de Dios, para llevar al Dios triuno como vida a todo el pueblo de Dios e incluso a los incrédulos. Muy cierto. Esto es como un cuadro de la situación en la actualidad. La corriente de este mundo está absolutamente apartada de Dios y está arrastrando al pueblo de Dios y a los incrédulos. Sencillamente, la corriente de este mundo siempre se aparta por completo de Dios. No obstante, fluye otro río desde la morada de Dios, que nos conduce a Dios y a su vida divina, es decir, al centro del deseo de su corazón. Es en este río de la morada de Dios que debemos permanecer para siempre, ¿verdad? Claro que sí. Aunque Ezequiel estaba en la tierra de cautiverio, a la postre Dios pudo usarlo para sacar a su pueblo de Babilonia y traerlos de regreso a la tierra de Canaán,
donde se podría edificar la casa de Dios y donde el fluir del río procedería de la casa de Dios. Dios está totalmente sumergido en este río de agua de vida y que el nivel del agua sube gradualmente desde los tobillos hasta la cintura. Esta debe ser nuestra experiencia. Then we go on to point 3. Ahora avanzamos al tercer punto. The man, El hombre, the person that sees. la persona que ve la visión. ¿Qué clase de persona era Ezequiel? Número 1, él era sacerdote. Él era un sacerdote y nosotros también somos sacerdotes. Un sacerdote es una persona que vive en la presencia de Dios, que sirve a Dios, que se mezcla a sí mismo con Dios en la presencia de Dios. Ezequiel era tal persona, un sacerdote. Y número 2, él era el hijo de Buzi. ¿Qué significa Buzi? Saben que Buzi significa desdeñable, despreciado, despreciable. Si ustedes leen el libro, pueden ver a este profeta que era muy menospreciado. Él era un profeta de desprecio. Él fue un profeta despreciado por el pueblo. ¿Y saben ustedes lo que significa la palabra Ezequiel? Significa Dios me fortalece o Dios es mi fuerza. No importa cuánto la gente nos desprecie, nosotros seremos fortalecidos. Despreciados, sí, despreciados por el pueblo, pero fortalecidos por Dios. ¿Sabe que la palabra Ezequiel acaba con el prefijo el? ¿Y él significa qué cosa? Significa el Todopoderoso. Sí, yo soy un hijo de Buzi, pero soy Ezequiel. Estamos hablando acerca de la clase de persona que era Ezequiel. Por ser lo que él era, podía recibir las visiones de parte de Dios. En primer lugar, él era un sacerdote, lo cual significa que estaba íntimamente involucrado con Dios de manera continua, ¿verdad? Por supuesto que sí. Un sacerdote del Antiguo Testamento era uno con Dios, estaba lleno de Dios, manejaba las cosas de Dios, comía en la presencia de Dios, usaba las vestiduras sacerdotales y vivía en la presencia misma de Dios. Por consiguiente, Ezequiel estaba calificado para recibir visiones de parte de Dios. Y en cuanto a esto, necesitamos ver que según el Nuevo Testamento, todo el pueblo de Dios ha sido llamado para ser sacerdotes. Esto está en contra de las prácticas y el entendimiento tradicional actual. Todos los creyentes hemos sido calificados en Cristo y lo tenemos como nuestra vestimenta, lo tenemos como nuestra sustancia y como el centro de nuestro vivir. Además, nuestra experiencia nos muestra que podemos vivir en su presencia. ¿No le parece? Eso es muy cierto. En Apocalipsis 5 se nos dice que Dios nos creó para ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Esto significa que cualquier creyente redimido y regenerado genuinamente en Cristo Jesús es un sacerdote, según la revelación divina. Bien, miremos ahora otro aspecto. En el versículo 3 del capítulo 1 de Ezequiel, se identifica a sí mismo como hijo de Buzi. Este nombre significa despreciado. Como siervo de Dios, Ezequiel fue despreciado y rechazado por su pueblo. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Quizás podríamos pensar que él debe ser honrado y glorificado, porque era quien estaba intentando sacar al pueblo de Dios del cautiverio. Pero la realidad es que probablemente la mayoría de las personas en Babilonia despreciaban a Ezequiel, el hijo de Buzi. No obstante, él hablaba la palabra de Dios para que salieran del cautiverio. Es muy difícil entender que la persona usada por Dios para sacar a su pueblo del cautiverio sea una persona muy despreciada. Eso es verdad. No obstante,
El nombre Ezequiel significa el Todopoderoso es tu fortaleza, lo cual nos muestra el otro aspecto. Aunque estemos en una condición donde somos menospreciados e incluso condenados por otros, Dios será nuestra fortaleza. Escogimos un versículo del Nuevo Testamento porque en el siguiente segmento escucharemos acerca del paralelo con Ezequiel. Se trata de Mateo 3, que nos habla del Señor Jesús, quien asimismo cumplió 30 años de edad al entrar en su ministerio. En Mateo 3, 16 y 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Y he aquí, hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Pues bien, aquí tenemos un cielo abierto junto con la palabra de Dios. Ahora, las condiciones necesarias para ver las visiones. Esto es maravilloso. Primero que todo, los cielos fueron abiertos. Cada vez que hay ciertas personas en esta tierra, esto es, que son unas con Dios, los cielos son abiertos. Saben que la primera vez que la Biblia menciona que los cielos fueron abiertos fue cuando Jacob, quien era un muchacho malcriado y estaba vagando en el camino, escapándose de su hermano, en la noche él tuvo un sueño, y en el sueño él vio los cielos abiertos a él. ¿Y qué significa esto? Esto simplemente significa que Dios iba a ganar a este muchacho malcriado, Jacob. Él iba a establecer una cabeza de playa para Dios en la tierra, y que allí los cielos serían abiertos a esta tierra. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús vino, y cuando Él fue bautizado, de repente los cielos se abrieron para declarar que ahora había un hombre en esta tierra que era uno con Dios en los cielos? Ahora bien, en la tierra del cautiverio había un hombre, Ezequiel, que había madurado para ser uno con Dios. Así que en ese tiempo los cielos fueron abiertos a él. ¿Saben que hoy en día el principio es el mismo? Necesitamos que los cielos sean abiertos a nosotros. Pero para esto tenemos que ser Ezequieles. Si somos Ezequieles, tendremos el cielo abierto. Lo que tenemos que pasar a los hijos de Dios debe ser algo como una visión que hemos recibido de los cielos abiertos. Debe ser alguna visión. Oh, los cielos fueron abiertos y las visiones vinieron. Y no solamente eso, la palabra de Dios vino a Ezequiel expresamente. La palabra expresa, no una palabra ordinaria. Oh, los cielos fueron abiertos, las visiones vinieron y la palabra vino. ¿Y qué sigue a esto? Sigue la mano de Dios. Los cielos, las visiones, las palabras y la mano de Dios. Ustedes saben que si lo que ministramos es de Dios, si nosotros ministramos la palabra de Dios, siempre la mano de Dios seguirá lo que dice con su boca. Todo lo que Él dice, Él lo hace. Si ustedes ministran mucho y no pasa nada, ¿qué significa esto? Significa que ustedes solamente tienen espuma, burbujas, pero no tienen la mano que opera, la mano de Dios que sigue con su operación. Oh, hoy en día necesitamos los cielos abiertos. Necesitamos que venga la visión. Necesitamos la palabra que venga expresamente. Oh, y también necesitamos la mano de Dios. Él hará lo que Él habla. No es suficiente que hablemos y parloteemos. Si nada sucede con nuestro hablar, es porque la mano de Dios no está operando sobre nosotros. Esto es tremendo, ¿verdad? Eso es muy cierto, Víctor.
En estos aspectos tan cruciales hay una secuencia muy importante. Si no somos personas maduras que viven la vida de un sacerdote, entonces no podremos hablar por Dios. Ezequiel era una persona muy particular porque era uno con Dios. Entonces los cielos se le abrieron. Luego vio unas visiones de Dios y a partir de eso que vio comenzó a hablar. Entonces la palabra de Dios vino expresamente a él para que le hablara a sus compañeros de cautiverio. Después, como confirmación a esa palabra, la mano de Dios comenzó a moverse y empezaron a suceder exactamente las cosas que Ezequiel había hablado en sus profecías. Pues bien, aquí vemos la secuencia que ya mencionamos, lo cual nos muestra la clase de persona que era Ezequiel. Es maravilloso ver que al final de la secuencia, Dios se expresó por medio de su mano sobre Ezequiel. Esto quiere decir que Dios lleva a cabo todo aquello que ha sido profetizado. Si nosotros ministramos la palabra de Dios y nada sucede, eso significa que Dios no está confirmando nada de lo que hemos hablado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que seamos las personas apropiadas y para que su mano esté sobre nosotros, a fin de que Dios cumpla su propósito. Esto no es algo insignificante.